Según una antiquísima ciencia china, la posición y orientación del espacio a construir es una cuestión muy importante a tener en cuenta. El lugar que ocupa nuestra residencia, nuestra oficina de trabajo y los objetos que nos rodean pueden afectar seriamente a nuestra existencia. En Occidente no tenemos costumbre de reparar en estos detalles, más bien instalamos los objetos según nuestra comodidad y siguiendo modelos de moda o decoración. En muy contadas ocasiones acertamos en su posición exacta, aunque los sabios chinos advierten que en esta filosofía oriental influye mucho la intuición, y esta es una virtud que todos los seres humanos poseemos en mayor o menor medida. El Feng Shui es un arte milenario que intenta utilizar los elementos a nuestro alcance para hacernos más favorables las energías del planeta. Bueno, un poco el Feng Shui, vamos a hacer un poquito de historia, tenemos que remontarnos casi 7000 años antes de Cristo. De ahí ya los chinos empiezan a hablar de todo esto que en realidad, para desglosar la palabra Feng Shui, significa viento y agua. O sea, ¿qué decían ellos? Que había que hacer que el viento, que el agua, que el sol estuviera todo en armonía para que las cosas funcionaran como corresponden. El chi es la energía. El chi en realidad es una palabra de origen japonés y que significa chi, espíritu, energía, soplo de viento, es decir, tiene varios significados. Por eso de repente, un poco acomodándonos en el tiempo, decíamos que antes todo se acomodaba, digamos el Feng Shui era la base primera para empezar una construcción. Hoy día, con el correr de los tiempos, donde en realidad vos no podés elegir un sitio porque ya lo compraste, y de repente a veces no podés ni construir la casa, y vos te vas a vivir en una casa nueva, entonces tenemos que reacomodarnos y tenemos que reacomodar la energía. No es que podemos arrancar con toda una construcción en base al Feng Shui, tenemos que reacomodar lo que tenemos en base al Feng Shui. Hoy día, por ejemplo, la arquitectura argentina está trabajando muy en desacuerdo con el Feng Shui, por ejemplo. Por eso cuando buscamos arquitectos que trabajaran en Feng Shui, en Río Tercero prácticamente no hay. ¿Por qué? Porque normalmente el Feng Shui habla de procesos donde las construcciones son no cuadradas, no muy chocantes, sino que tienen un fluir armónico de la energía, y normalmente hoy día la construcción se ha inclinado mucho por lo que es el cuadrado, es decir, las casas son muy cuadradas, muy rectangulares, muy planas, donde en realidad hay que reacomodar esas casas a la nueva energía. ¿Qué se hace? Se ponen pacuás, se ponen plantas, se ponen animales. De repente la tortuga en el Feng Shui tiene un rol tremendamente importante, porque la tortuga genera muy buenas energías, genera una energía que es la energía Yang, que es la energía positiva, para que ustedes sepan, que esa energía en realidad está en movimiento constante, si bien un movimiento lento pero constante y en armonía. Por ejemplo, algo que también es muy bueno, yo no estoy de acuerdo porque no soy gran amante de los gatos, pero el gato dentro de la casa es un estabilizador del yang muy importante. Inclusive el gato lo que hace es ubicarse debajo de rayos o de ondas electromagnéticas negativas. Por eso en el Feng Shui hay un precepto que es fundamental. Nunca sentarse donde se sienta el gato, porque el gato se sienta justo debajo de esas ondas electromagnéticas negativas que de repente, si yo tomo como hábito sentarme donde se sienta el gato, indudablemente voy a terminar muy pero muy contaminado. El frente de la casa es el yang, la energía positiva. La parte trasera de la casa, la parte, digamos, el interior, el fondo de la casa, es el yin, es la energía negativa. Para hablar de yin y yang tenemos que decir, la energía positiva es el movimiento y la energía negativa es la energía totalmente pasiva. Nunca colocar una piscina en el fondo de la casa,
¿Por qué? Porque evidentemente es una parte yin y el agua es yang, es decir, el agua es movimiento, el agua es energía positiva y esa parte de la casa es energía negativa. ¿Cuál sería la ubicación de una piscina? Siempre en el frente de la casa. Por eso normalmente, si ustedes se ponen a ver en los country en Buenos Aires, donde se maneja mucho el tema del Feng Shui, las piscinas están siempre al frente. Ahora, si vos me decís eso en Río Tercero o en cualquier pueblo donde los sitios son muy chicos, donde las casas están al frente y donde de repente yo tengo una casa construida en el frente y no tengo espacio, tengo que readaptarme. ¿Qué hago ahí? Tengo que reubicar la energía. Tengo que poner plantas que se ubiquen, tengo que tal vez poner algunas piedras que me generen energía, algunas piedras como cuarzo, como amatista. Tengo que de repente a lo mejor hacer algún camino. El camino es fundamental porque yo tengo que readecuar esa energía que de repente no es el lugar que corresponde, pero tampoco tengo otra opción. Entonces, como no tengo otra opción, tengo que inevitablemente readecuarla. Que nunca ponga en las entradas de la casa, por ejemplo, lugares donde se estanque la energía, macetas muy planas, nunca ponga algún elemento puntiagudo, porque los elementos puntiagudos me distorsionan la energía. Debo tirar lo que no me sirve. Si yo tengo algo que no me sirve, lo peor que puedo hacer, y lo dicen los grandes maestros Feng Shui, es, esto no me sirve, se lo regalo a alguien. Porque si no me sirve a mí, posiblemente no le sirva a nadie. Cuando hablamos de elementos. Claro. Es malo, sí, por supuesto, acumular es malo cuando no se usa. Por eso las casas, cuando se orientan de acuerdo al Feng Shui, normalmente tienen pocos cuadros, tienen pocos lugares que obstruyan la energía. Fíjense que las casas, por ejemplo, hoy en día en Buenos Aires, como hablamos recién, donde la mayoría de las casas ya se hacen de acuerdo al Feng Shui, los muebles prácticamente son los elementales para vivir. No es que tengo una gran variedad de muebles como tenían antes, que tenían alacena, que tenían aparador, que tenían esto. No, hoy en día tal vez esté la mesa sola y el televisor. Es mucho más simple, ¿no? Es mucho más simple, porque la energía fluye, porque la energía circula. Y acá lo que hay que tratar justamente es que la energía no se estanque. Nunca colocar un espejo en la puerta de entrada. ¿Por qué? Porque esto me hace refractar la energía entra y se vuelve a ir. Pero tal vez si yo lo reubico, la energía va a hacer un efecto de rebote dentro y me la va a recircular. Hay elementos, por ejemplo, como los ventiladores, que también a veces cuando las casas energéticamente están muy pesadas, se dice que es bueno hacer circular algún ventilador, tenerlo colocado, para que fluya todo, para que circule. El que domine el agua, eso es un viejo proverbio chino, el que domina el agua domina el imperio. Entonces, si nosotros dominamos el agua, dominamos nuestra casa. ¿En qué sentido? Las ubicaciones de los baños, las ubicaciones de la cocina, las ubicaciones de las habitaciones. Se dice que nunca hay que poner, por ejemplo, una fuente de agua en una habitación, porque la habitación es yin, es estancamiento, es tranquilidad. Y de repente yo he visto casas, a veces cuando hemos ido a limpiarlas, donde tienen una fuente de agua puesta en su propia habitación, porque lo relaja, porque el sonido, pero no es lo que corresponde. ¿A dónde tiene que ir la fuente de agua? La fuente de agua normalmente va en los lugares donde uno está mucho, por ejemplo, un estar o una cocina. Lo mismo que la pecera. La pecera también, para los chinos, es muy importante porque es como que le da vida, le da una recirculación a la energía, muy pero muy importante. Orden, limpieza, y donde yo debo tener lo que voy a usar, no lo que no voy a usar. Por lo tanto, si tengo muebles que están en desuso y a su vez están ahí en mi casa, porque a veces uno tiene muebles que de repente los tiene porque es de la abuela, porque el tío no lo quiere tirar, y lo tiene en un lugar ubicado y no le da ningún tipo de utilidad. Ese mueble lo que está haciendo es obstruir el ki o el chi, la energía está vital para la casa, y evidentemente estoy haciendo que se produzcan focos energéticamente donde
toda la energía queda sin moverse. ¿Qué hace esto? Esto produce enfermedades, produce estrés, produce depresión. Normalmente, fíjense, yo creo que cada uno de los televidentes que en este momento nos está viendo y conoce a alguien que esté en depresión, fíjense que normalmente la casa es normalmente oscura, es normalmente triste y normalmente es como que no hay movimiento de energía, donde uno va y se siente como pesado, como que se agobia, donde en realidad no se siente cómodo, porque evidentemente esa energía estancada empieza a producir un estancamiento cada vez más general. El lugar de la fortuna también se dice que es el estar. Ese es el lugar de la fortuna, donde la fortuna, es decir, ahí tengo que tener una fuente de agua, que es para la fortuna, donde tengo que tener una pecera, que también es para la fortuna, donde puedo tener algún tipo de animal, animal chino, como el dragón chino, que es uno de los elementos, o en realidad talismanes más utilizados en el Feng Shui para atraer la fortuna. Lo mismo que la tortuga. La tortuga, por ejemplo, es un animal que es tremendamente positivo. Y no solamente la tortuga a lo mejor en el patio, sino una tortuguita, esa tortuguita de yeso, las pintan de dorada y se utiliza muchísimo para atraer la fortuna. Y otra que se utiliza muchísimo, que esto yo creo que es más, vamos un poco a argentinizarlo, es la lechuza. La lechuza últimamente se ha utilizado muchísimo para la suerte. Y antes era el sinónimo de la mala suerte. Es decir, yo recuerdo que esta gente venía y me decía que quería matar a una lechuza que se posaba en el árbol. Y de repente la lechuza es como que lo cuida a la persona que está en el lugar y evidentemente la lechuza va a tomar esa energía negativa y la va a invertir o la va a bloquear, anular, y esa energía nos va a perjudicar. Saque el miedo, quédese tranquila, si hay una lechuza en la puerta, cuídela, porque está sacando lo negativo y está trayendo buenas cosas. Es decir, es parte del Feng Shui de la naturaleza que siempre trata de reubicarnos, que siempre trata de ayudarnos. Si yo voy a construir una casa, tengo que decirle al arquitecto, por favor hágame las puertas atrás, las habitaciones en la parte interna de la casa, en la parte que da a mi patio. Y hágame todo lo que es sala de estar, comedor, en la parte de frente. Porque eso tengo la posibilidad de trabajar de acuerdo al Feng Shui. Entonces decir, un precepto fundamental, parte de delante, Yang, parte posterior, Yin. Los equipos electrónicos, como televisor, como radiograbador, para decir bastante antiguo, los pasa CD, todo eso, son elementos que generan un campo negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esos elementos? Ubicarlo lo más lejos posible. Yo no puedo estar, o en realidad no corresponde, estar pegado a 50 centímetros de la pantalla del televisor. Una porque me hace mal a la vista y otra porque energéticamente me está contaminando. Entonces, tengo que ver cómo redistribuyo para que ese televisor quede lo más lejos posible de la gente. Para que ese equipo de música no esté pegado tampoco a donde yo estoy comiendo o a donde yo estoy durmiendo. Hay gente que duerme con la radio. Incluso con el celular, al lado de la mesa de luz. Incluso con el celular. Eso lo hacemos muchos. Negativo eso también, ¿no? Es totalmente negativo porque el celular genera una frecuencia y ya por esto tenemos que entrar en otro campo que, por ejemplo, son los rayos Hartmann, que también en Feng Shui se hablan mucho, que son rayos subterráneos de corrientes marítimas, de corriente de agua. Entonces, estas corrientes de agua hacen que en los cruces de corriente de agua se genera como un polo negativo, que eso es perjudicial. Ese es el lugar donde tal vez a veces el gato se va a posar. Normalmente los gatos me marcan mucho los cruces de estas líneas Hartmann, porque en realidad el gato siente eso negativo y la misión de él es un poco observarlo. Y canalizarlo. Y canalizarlo y revertirlo. Por eso, otro tabú que quiero sacar aprovechando este programa es, uno cree que tener un gato negro en la casa es sinónimo de mala suerte. O vi un gato negro y es sinónimo de mala suerte. Yo he escuchado a esta gente que ha matado a un gato negro.
El gato negro no es para nada mala suerte, al contrario. El gato negro lo que hace es tomar la negatividad, nos liberan de los daños, de la mala energía, y si el daño es muy fuerte, y a veces hasta metiéndonos en otro terreno, pero hablar de un daño de magia negra, el gato lo puede llegar a tomar, el gato muere. Y el gato, normalmente, el negro, es el más perceptivo que hay. El gato se posa en lugares absolutamente negativos. ¿Qué te está diciendo? Te está marcando como los lugares donde vos no tenés que estar. Hoy cada uno de nosotros, a través de la percepción, trabaja mucho con el Feng Shui. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza, cuando está bien, cuando funciona positivamente, tiende a ser muy agradable los lugares donde habita. También convengamos que hay mucha gente estresada, que está mal y que de repente es como que la obra, una casa hoy en día, es un poco la imagen, o en realidad está plasmada en cuanto yo me siento. Entonces, esa obra es más o menos como los pintores. A vos que te gusta mucho todo esto, vos sabés bien que el estado de ánimo del pintor influye mucho en la obra. Y acá en la casa también, el estado de ánimo de la persona influye mucho en cuanto a lo que se va a hacer. Porque si la persona está bien, su intuición es positiva, yo creo que lo va a hacer inconscientemente acorde al Feng Shui. Yo tengo que hacer que mi energía fluya libremente, que mi energía esté lo más armónicamente posible, y de repente no hace falta ni ser rico ni nada por el estilo para vivir ordenadamente, para vivir armoniosamente. Yo conozco casas por mi profesión que he ido a limpiar, muy humilde, pero que realmente era maravilloso sentir la energía que hay dentro de ese lugar. ¿Por qué? Porque evidentemente aplican un Feng Shui que es un poco más instintivo, donde las cositas que fueron haciendo, las fueron haciendo con amor. Y hay algo muy claro, que lo que uno hace con amor indudablemente va de acuerdo de la mano con el Feng Shui, porque es la manera de funcionar en energía. Si yo me siento con energía, con buena onda, y se la transmito a mi casa va a generar ese campo energético positivo, y todo lo que va a traer va a ser positivo. Yo soy un poco de los que trabajan en el Feng Shui, pero digamos no soy de una línea ortodoxa. Yo soy de una línea más autodidacta, donde creo que cada cual amolda en el Feng Shui a su manera, y cuando lo hace con convicción, que creo que es la palabra justa, cuando lo hace con sentimiento, eso es sumamente importante. Creo que no se está poniendo en desacuerdo para nada en el Feng Shui. Yo voy a muchas casas hoy día acá en Río Tercero, donde cuando nos encontramos y leyeron un poco de Feng Shui, dice: Miguel, yo hice la pileta en el patio. Y las piletas van siempre al frente, que es como una regla fundamental. Bueno, no importa, la vamos a readecuar. Miguel, mi casa es cuadrada, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar un paco acá, vamos a colocar unos cuarzos. Tiene solución, tampoco todo tiene solución. Por eso digo que nosotros debemos readecuarnos. En un primer momento es como que el Feng Shui estaba primero y yo adaptaba mi casa al Feng Shui. Hoy no. Hoy yo tengo mi casa y readapto mi casa de acuerdo al Feng Shui. Y si de repente yo quiero construir una casa nueva, no está mal que pregunten a alguien que sepa de Feng Shui, que puede ser desde un arquitecto que trabaje con Feng Shui, o de repente trabajar paralelamente un arquitecto y trabajar una persona que sea idónea en el tema de Feng Shui o de la energía. Un reikista, por ejemplo, maneja muy bien las energías. Y un reikista puede hacer que la casa funcione o vibre armónicamente.